¿Cómo están, compadritos y comadritas? Hace 2 años aproximadamente hice un video acerca de mi marca Lumia, cómo fue que empezó, cómo lo empezó a evolucionar poco a poco y cómo se formó todo el concepto y la marca que tengo al respecto. Y al final de ese video les comenté que eventualmente iba a hacer otro video contándoles cómo fue que me mudé a Canadá originalmente, o más bien se mudaron mis papás y me llevaron. Yo estaba muy morrito, tenía 14 años, entonces hoy llegó la hora, hoy se los cuento, quédense aquí en el chismecito. Muy bien, ahora sí comencemos esta historia que empieza más o menos por ahí del 2004. En aquel entonces mis papás trabajaban en una empresa que se llama Mega Cable, creo que ya cambió el nombre, ahora se llama Mega. Eso fue en Jalapa, Veracruz. En aquel entonces mi mamá era la abogada de esa sucursal, mi padrastro era el ingeniero encargado de que todo funcionara bien. Entonces lo que pasó en aquel entonces es que mis papás todavía estaban jóvenes, mi mamá debe haber tenido unos 35 años aproximadamente, mi padrastro estaba en sus 40 tempranos, entonces todavía estaban en una oportunidad para, pues, emigrar a otro país y buscar otras oportunidades. Mi yo de aquel entonces realmente no lo comprendía, yo estaba muy bien con mi vida en México, pero pues me dijeron básicamente, mira, nosotros nos vamos, literal, con una mano atrás de otra, vamos a probar suerte en un nuevo país. Tú, si quieres, te puedes quedar aquí en Veracruz, te quedas con tus abuelos o te puedes venir con nosotros. Lo que tú quieras, esa decisión la vamos a respetar. Y efectivamente así sucedió. Entonces me acuerdo perfectamente que llegué a Toronto un enero, más o menos. Nunca había visto tanta nieve en la vida y de hecho hasta la fecha creo que ya no nieva tanto. En aquel momento realmente era una cantidad de nieve absurda, han de haber sido unos 1,5 metros de nieve. Y dije, ¿a dónde fui a caer? Básicamente, ¿a dónde llegué? Para todo esto, mi padrastro ya se había ido como un mes antes, se había ido desde principios de diciembre para ir acomodándose, aclimatándose al nuevo país, a por lo menos tener un hotel, un lugar donde rentar. Les recuerdo, esto fue hace 20 años, entonces las cosas eran diferentes, no existía Airbnb todavía, era agarrar un mapa y ver cómo poco a poco empezabas a avanzar. Entonces, un mes después de que ya estaba ya mi padrastro, Manuel, entonces sí ya les dice a mi mamá, bueno, vénganse para acá, aquí los espero y pues vamos a empezar poco a poco, ¿no? Y fue lo que sucedió. Entonces, literal, tuve la última Navidad allá con mis abuelos y empezando enero nos fuimos para Toronto, mi mamá y yo. Llegando a Toronto, te digo, era algo completamente diferente. Yo honestamente no conocía absolutamente nada del país. Lo único que había visto desde ese entonces era una foto de la CN Tower, que es la torre más alta de Canadá. Y al lado estaba hoy se llama Rogers Center, en aquel entonces se llamaba Skydome, que es la típica foto desde el waterfront ahí en Toronto, muy, muy bonito. Era lo único que conocía, no sabía absolutamente nada. Entonces llegamos poco a poco. Me acuerdo que la primera semana la pasamos en un hotel de estos bastante, o sea, donde llegas, los más austeros, te digo, no es como que hubiera dinero para estar ahí desperdiciando y yendo a lugares muy, muy elegantes, ¿no? Muy fancies. Entonces, la primera semana llegamos ahí, de hecho me acuerdo, prendí la tele y creo que el primer programa que vi era uno que se llamaba Jerry Springer, que era, para que se lo imaginen, es algo así como hasta en las mejores familias versión gringa, con Lou and Jerry. Entonces fueron de mis primeras impresiones de Canadá y en este caso del mundo anglosajón. Poco tiempo después empezaron a conocer algunas familias latinas que ya estaban en Canadá y entonces poco a poco fueron creando lazos para ver dónde rentar. Eventualmente empezaron a hacer servicio comunitario porque mudarte a otro país es algo bastante difícil. Entonces la experiencia que tenían en México pues no les servía y eventualmente lo vi desde el otro lado ya cuando me convertí completamente en canadiense, en mentalidad, en todo, porque si creces en otro país pues se termina volviendo parte de tu cultura. Lo que realmente el canadiense quiere es simplemente ver que hables inglés y que tengas experiencia en este país. Todo lo demás es irrelevante y eso cuando llegas como inmigrante nuevo simplemente no lo tienes. Entonces se vuelve un poquito el problema del huevo o la gallina, ¿no? Necesito trabajar para tener experiencia, pero nadie me quiere dar trabajo porque no tengo experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución lógica? Pues empiezas a hacer trabajo comunitario, que fue lo que sucedió. Mis papás trabajaron en un banco de comida, se llama Food Bank. De hecho, yo también de adolescente estuve un rato ahí, después de la high school, ayudándoles un poco. Y después de eso, bueno, pues hicieron cualquier trabajo que pudieron, literal, empezando desde abajo. Mi mamá, por ejemplo, después de haber sido abogada en México, llegó y tuvo que limpiar cuartos como mucama, empezó desde abajo. Eran unas friegas, me acuerdo que llegaba bastante cansada después del trabajo. Y mi padrastro también, bueno, es ingeniero y tuvo que llegar a lo que encontrara. Al principio fue en construcción, llegaba súper cansado, también eran unas chingas después de estar cargando piedra y roca y en el frío, imagínense.
Y eventualmente, bueno, pues fueron subiendo un poquito de nivel ya con los años, pero les repito, nadie nos regaló nada, siempre fue todo desde cero, una mano tras de otra y pues, saliendo a ganarse la vida todos los días como debe de. Mi mamá eventualmente entró a un call center y de ahí pues empezó poco a poco a subir, primero como supervisora, luego los puestos internos y después de tantos años ahí sigue. Mi padrastro también entró a una fábrica de ventanas que está como unos 25 minutos de la ciudad de donde viven, que se llama London, ahí en Ontario. Y hasta la fecha sigue yendo todos los días a trabajar, a hacer su chamba, a administrar lo que tiene que hacer. Yo por otra parte llegué y lo primero que hicieron fue meterme a la high school para que empezara pues, a aprender el idioma bien y para integrarme a la sociedad canadiense. Y fue que poco a poco me fui aclimatando a la cultura de cierta manera. Y de ahí tomé una decisión. Dije, ¿me quedo aquí a estudiar la universidad en Canadá o me regreso a México? Terminé regresándome a México 4 años y medio más o menos, para estudiar Derecho en la Universidad de Rutgers. Entonces, una vez que terminé de estudiar Derecho, me volví para Canadá una vez más. Y allá ya pasé pues el resto de mis 20. Yo creo que de los 24 a los 30 más o menos fue cuando me quedé por allá. Entonces en total, desde la mitad de mi adolescencia y mis 20, he de haber pasado unos 11 años más o menos viviendo en Canadá, principalmente en London, Ontario, pero también en Toronto, que es pues una de mis ciudades favoritas en el mundo. De ahí cuando regresé a Canadá por segunda vez, les digo yo en mis 20 tempranos todavía, lo primero que hice fue ponerme a mandar currículums para que me contrataran. A esas alturas yo ya era como cualquier otro canadiense y no te lo van a decir abiertamente, pero si te ven como uno de ellos, te integran a la sociedad completamente. Entonces fue lo que sucedió. En este caso, bueno, llegué, encontré un trabajo allí en Toronto y me puse pues ahora sí que a empezar la vida de adulto, de verdad. Pues poco a poco vas aprendiendo más de cómo funciona esto del adulting, if you will. De ahí aproximadamente como a los 6 meses de estar en ese primer trabajo ahí en Toronto, dije, esto no es lo mío, tengo que buscar una manera de poder hacer dinero por internet o de alguna otra manera, tengo que buscar la manera de emprender, y fue lo que hice. Entonces, en aquel momento empecé con la primera página comercial que tenía. Ya había tenido yo una página en su momento en la adolescencia, cuando iba en la high school, que escribí yo literalmente en HTML. Me metí a internet a investigar y todo lo aprendí, cómo crear el código yo solo, en mi yo de 15 años. Pero en aquel entonces, ya como adulto responsable, fue que creé mi primera página comercial, bien con los productos para que fueran comprables y que se viera todo muy bonito, muy bien organizado. Se llamaba coolthingsonline.net. Quise el .com en su momento, pero estaba ocupado, entonces me fui con el .net. De ahí, poco a poco fue evolucionando, se convirtió en Craypop. Craypop se enfocaba principalmente en productos de cultura popular, y la verdad es que sí estaban bastante bonitos, entonces por eso despegó muchísimo a Craypop. Eventualmente lo convertí en Lumia, ya cuando empecé a meter otro tipo de productos de otra gama, y a estas alturas, honestamente, ya estoy en otros proyectos. Lumia es un proyecto secundario, tengo otras fuentes de ingresos, y realmente es lo que tienen que hacer. Donde esté el dinero, ahí deben de poner su atención, siempre. Tanto creía yo en mi proyecto, que de hecho dejé mi vida de vivir solo allí en Toronto, y me regresé a vivir con mis papás unos 3 años más aproximadamente, para poder ahorrarme el costo de la renta, y todo lo que ganaba lo invertía en comprar productos, en asegurarme que la página estuviera bien, en el registro de la marca. En fin, hay 20,000 cosas, ustedes los emprendedores saben, que tienen que ser costeadas, y la única manera de hacerlo es teniendo un trabajo estable siempre, para que esté tu gotita, tu ingreso siempre al mes, y eso, en vez de gastarlo en cosas que no te van a dar ningún tipo de retorno, bueno, pues inviértelo en un buen negocio. Bueno, también por esas fechas más o menos es que empecé a comprar mis primeros criptos. Fue cuando aprendí acerca de Bitcoin, le vi el potencial. De hecho, yo agarré Bitcoin cuando estaba en $150, me compré 25 Bitcoins en su momento, y de ahí ese fue el detonante para que tuviera otro tipo de inversiones a la larga con otras criptomonedas y en otro tipo de espacios, que es lo que siempre les digo, tienen que saber dónde meter la inversión. Adelántalo unos años después, y ahorita yo, Pedro Asensio, soy uno de los expertos en marketing. Sé perfectamente cómo vender un producto, sé cómo hacer que la gente lo necesite, sé todos los puntos que tienes que checar para que el comprador realmente desee comprar lo que estás ofreciendo, ya sea un producto o un servicio. Al final de cuentas es psicología humana, y lo único que tienes que hacer es convencer a esa persona de que lo que tú estás ofreciendo realmente les va a beneficiar de alguna manera en su vida. Es por lo que compramos absolutamente todo. Ropa, autos, lo que te imagines. En el fondo te convencieron pensando que realmente es algo que necesitas. Puede ser que sí, puede ser que no. Al final de cuentas todos necesitamos algo, pero si el comprador no lo percibe de esa manera, nunca va a tomar esa decisión de hacer la compra. Es un momento impulsivo que sucede, y tienes que saber cómo llevarlos a ese paso. Hoy estoy del otro lado, yo estoy en la etapa donde ya dieron fruto. La vida realmente es mucho más fácil así, pero tuve que romperme la madre completamente en mis 20s para poder llegar a este punto. Entonces, no se desanimen, amigos, siempre se puede, simplemente es buscar la manera de seguir luchando y cómo salir adelante. A estas alturas realmente yo ya no voy a Canadá muy seguido, tal vez una vez cada 2 años, principalmente para ver a mis papás, ver amigos que todavía tengo allá, que me caen excelentes, son amigos que quiero muchísimo.
pero la mayoría del tiempo realmente la paso aquí en México, ya sea en Monterrey o en Veracruz o en alguna parte del país. Y si tengo ganas o si tengo tiempo disponible, más bien, pues puedo tal vez irme un viaje a otros lados. Ahorita, por ejemplo, el próximo viaje que tengo va a ser en unas 3 semanas. Voy a ir a Nueva York. Va a ser ni siquiera por tanto por ir a ver a la ciudad, que obviamente voy a hacer, estar turisteando por allá, pero realmente es para ver uno de mis channelers favoritos que se llama Bashar, que habla de espiritualidad y de cómo vivir en el presente y un montón de cosas positivas. Es una persona a la cual admiro muchísimo, lleva dando este mensaje bastante positivo para la humanidad desde hace más de 30 años, entonces es un chingonazo y va a ser un honor para mí poder conocerlo por fin. Así que como ven, amiguitos, ¿les gustó la historia de cómo mi yo adolescente y en mis 20s tempranos estuve viviendo allá tantos años en Canadá? Cómo fue que aprendí la cultura, me volví como uno de ellos y hasta la fecha, bueno, pues sigo perfectamente familiarizada con ambas culturas y viéndolo en retrospectiva creo que fue el mejor regalo que me pudieron haber dado mis papás en la vida. No fue dinero, no fue educación, porque la educación la pagué yo, fue esa oportunidad de poder experimentar otra cultura a una edad tan temprana, lo cual, bueno, pues permearía todos los aspectos de mi vida hasta la fecha. Y por eso estoy muy, muy agradecido con ellos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.